La computadora. Bueno, desde ahí estamos grabando. Yo quiero hablar de dos cosas hoy. Y también para que cerremos el curso, porque ya hemos terminado nuestra clase, ya no tenemos más sesiones, ya lo que hay que hacer es la entrega del trabajo final. Entonces, quiero que hablemos del trabajo final, quiero explicarles, el trabajo es muy sencillo, es un trabajo que yo he puesto varios semestres y ha funcionado muy bien. Y hablar de lo de identidad y hacer un pequeño balance de cómo vimos el curso, sugerencias que ustedes tengan para mí, para mejorar el curso, se las agradeceré enormemente. Y los estudiantes y las estudiantes que vendrán también se los agradecerán. Entonces, ese es el plan que tengo. Espero que podamos abrir eso. Yo les envié ayer por el WhatsApp, les envié la descripción, pero está en la plataforma también. Ustedes pueden entrar a la plataforma y ahí está la descripción del trabajo. Lo pueden hacer en parejas o lo pueden hacer individualmente, no, más de dos, sino que sean parejas máximo. Y el trabajo es muy sencillo, es un trabajo que yo espero que ustedes piensen este curso y las discusiones de interculturalidad en relación con el conflicto y eso que alguna gente llama posconflicto. Nosotros sabemos que eso del posconflicto pues es un relato que para muchos es muy distante. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes piensen la realidad de Colombia, esa parte de la violencia armada y de la posibilidad de la superación de esa violencia en términos de la conversación que hemos tenido con interculturalidad. Eso es básicamente el espíritu, lo que yo quiero que aterricemos al caso concreto de Colombia y precisamente al asunto del conflicto y el posconflicto, esta discusión. Ahora, ¿cómo se aterrizaría? Yo les propongo que hagan unas entrevistas por WhatsApp, o sea, eso no toca ir a ninguna parte, sino por WhatsApp. Uno le manda una pregunta a un amigo o a una amiga y que se la conteste por mensaje de voz, no toca hacer entrevistas formales, nada de eso. Que la idea es que tengamos al menos 3 entrevistas de esa manera. Dale, Dayana. Profe, es que les quería contar, hace días estuve viendo un video de la UNAM, y hablaban, por ejemplo, de cómo el conflicto armado se ha abordado alrededor del discurso de quien genera el dolor, o de quien, sí, como el grupo que genera el dolor, y que asimismo se empiezan a narrar las historias de superación de esas vidas. Entonces contaban cómo desde la psicología, a veces como que la víctima no quiere todavía cerrar esa herida y no quiere. Entonces hay un proceso que van dando a pesar de esas heridas que siguen abiertas. Entonces contaban el caso de una señora que tenía toda su casa llena de fotos de un hijo desaparecido y que entonces cuando hicieron pues como todo el proceso de paz, entonces el tema de la Comisión de la Verdad y bueno, todo eso, entonces ella tuvo una atención psicológica porque igual no la había tenido antes, eso también creo que es muy valioso. Y el psicólogo como que le dijo, bueno, entonces dejemos una sola foto en toda la casa, porque igual ya le encontraron a su hijo y ya le entregaron pues las cenizas y usted ya vivió su duelo, pero ella todavía no quería seguirlo viviendo, entonces es un poco como contradictorio. Eso les quería contar, si quieren les puedo compartir el enlace porque es muy interesante la conversación. Sí, me parece muy bueno que nos lo compartas. Para nuestro trabajo no tenemos que hablar con víctimas, o sea, la idea es que hablemos con amigos, amigas, la mamá, el papá, el hijo, o sea, cualquier persona cercana que esté con nosotros y son dos preguntas. Primero, ¿qué asocian? ¿Qué ideas, imágenes, sensaciones asocian con el conflicto? Y segundo, qué ideas, qué imágenes, qué nociones asocian con el posconflicto. Algunos le van a decir a uno, eso del posconflicto no hay, no asocio nada porque no hay, y eso es una respuesta legítima, ¿cierto? No es que tiene que tener una respuesta y algunas personas van a elaborar un montón. Por ejemplo, en trabajos anteriores, alguna gente ha asociado el conflicto a ciertos objetos, como a las botas, o sea, a ciertos sonidos, a ciertos olores, y ha sido muy bonito, sí. Entonces, la idea es preguntarle a 3 personas, ¿qué ideas, sensaciones o imágenes asocian con el posconflicto? Y una vez nos cuenten eso,
decirles, bueno, ¿y qué imágenes, ideas asocian con el posconflicto? Esa es la pregunta. Entonces, es una pregunta al menos a 3 personas, ¿sí? Y lo que ustedes deben hacer es analizar las respuestas para ver si aparece o no la diferencia cultural en su relato. O sea, yo quiero que ustedes traten de pensar hasta dónde lo que la persona está respondiendo implica o no una lectura desde la diferencia cultural, desde la interculturalidad y desde las cosas que hemos conversado. Ahora, es probable que no. Y entonces, eso es lo que yo quiero que tengamos muy presente. ¿Cómo en lo que hemos experimentado como país, a veces no aparece el asunto de la interculturalidad? Algunos relatos son muy claros en eso, otros no están. Entonces, simplemente quiero esas preguntas, un análisis sobre sus respuestas y finalmente una reflexión de ustedes sobre el asunto. Sobre el asunto basado en esas respuestas, pero también sobre cómo ustedes ven la cosa. Está descrito, yo se los mandé, está muy claro los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y lo pueden hacer en parejas. Puede ser una infografía, ustedes pueden entregar una infografía, pueden entregar un podcast, pueden entregar un texto, pueden entregar un video, un documental, lo que ustedes quieran. O sea, no tiene que ser un texto escrito en Word, puede ser una infografía o puede ser un podcast. Me han entregado en semestres pasados podcast muy bonitos con base en las respuestas de las personas. Por ejemplo, ponen la respuesta de alguien y hacen el análisis de esa respuesta pues, en un audio. Les dejo eso abierto, pueden entregarlo en parejas, pueden entregarlo de a 2, ¿sí? Así implicaría que una persona podría hacer una parte del trabajo y otra persona otra parte del trabajo. Lo que no deberíamos hacer es que una persona haga todo el trabajo y la otra persona la apunten. Eso no deberíamos hacerlo, pero yo confío que ustedes puedan hacer parejas que trabajen el asunto expeditamente, pero pueden hacerlo individualmente, no tiene que ser en parejas, porque para muchos o para muchas es mucho más sencillo, mucho más fácil hacer la cosa de manera individual. Entonces, el propósito de este ejercicio es, bueno, y esto que hemos conversado, ¿qué tiene que ver con el conflicto en Colombia? ¿Qué tiene que ver con el posconflicto en Colombia? Básicamente, esa es la propuesta que yo quiero que ustedes hagan. No sé si tienen preguntas, si tienen alguna observación sobre el trabajo. Si alguien quiere hacer un trabajo alternativo, me puede escribir y podemos mirar, pero básicamente esto me parece como un cierre de la conversación muy adecuado. Maestro, una Dale, pregunta. dale. Ya sea video o ya sea audio, ¿hay alguna ya sea texto, ¿hay alguna duración en eso? Y en texto, ¿cuántas páginas son abiertos? No, está abierto. No tengo indicaciones ahí. Yo espero que ustedes pues puedan trabajar la cosa con suficiente solidez. Entonces, yo no estoy esperando medio párrafo, pero tampoco estoy esperando 40 páginas. Es algo que ustedes Vale. elaboran según su criterio de que quede claro cuáles son las imágenes, las nociones, las asociaciones con el conflicto, el posconflicto y su análisis de su respuesta, de las respuestas de los entrevistados. Y eso lo pueden hacer por WhatsApp, por mensaje de voz, es muy fácil. Ustedes le dicen a su amiga o a su amigo o al novio o a la mamá, mamá, me pusieron en este trabajo, ¿vos qué pensás que asocias con el posconflicto? O con el conflicto y ahí está. ¿Más dudas, preguntas? En el chat leía una pregunta que si es para este jueves. Sí, porque nos toca cerrar la cosa, nos toca cerrar el módulo, ya es esta semana. Yo incluso lo voy a mirar el jueves y los califico para el viernes. Mañana o el lunes les entrego el avance, lo que entregaron el domingo, la cuarta entrega, y esta sería la quinta, que es el trabajo final. Ya con eso estaríamos listos con las notas. Porque yo tengo como meta tener notas para el viernes o, si me va muy largo, para el próximo lunes. No para este, sino para el siguiente.
porque la universidad tiene como una serie como de cronogramas que hay que cumplir y estamos sobre la fecha, o sea, siempre ha sido pensado para la 8ª semana. O sea, este curso ha sido diseñado en 7 sesiones, realmente 6 y una extra, y la 8ª semana es la del trabajo final. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre el trabajo final, voy a compartir pantalla y vamos a ver la presentación de identidad, que es una de los asuntos que hemos tenido merodeando en todas estas conversaciones sobre cultura, sobre raza, sobre interculturalidad. Identidad es fundamental. Voy a poner la pantalla grande, entonces si alguien tiene una pregunta, me grita porque ya no las voy a ver en la pantalla, solamente voy a ver la presentación, entonces simplemente me interrumpe porque la idea es que conversemos y la idea es que avancemos en este último concepto, que es un concepto fundamental, digamos, de la discusión de interculturalidad. Bueno, entonces, lo primero que deberíamos como empezar a pensar con identidad es que identidad tiene que ver con un sentimiento de pertenencia. O sea, la manera más gruesa y más, digamos, expedita de definir identidad es precisamente como un sentimiento de pertenencia que un individuo o una colectividad tiene con respecto a una colectividad, a una idea, a un punto en concreto. Entonces, si pensamos que la identidad es un sentimiento de pertenencia, entonces miren que ahí tenemos una doble cara. La identidad es algo que pertenece, digamos, a lo... A ver, bajo una cosa por aquí perdón, es algo que pertenece a lo colectivo, es algo que es, digamos, social, que es una exterioridad de los individuos, pero también implica una dimensión subjetiva de interioridad, el asunto del sentimiento, porque por un lado se pertenece a la nación, por ejemplo, la identidad en términos de colombianidad se pertenece a la idea de nación y la nación es algo que está por fuera de uno en muchos sentidos, pero también es algo en tanto sentimiento, es algo que pasa por la subjetividad, por una interioridad. Eso es algo que vamos a ver más adelante porque la identidad no se limita a los individuos, no se circunscribe a los individuos, la identidad supone también esta dimensión, digamos, histórico-social. Identidad no es sinónimo de cultura, ¿cierto? Porque la cultura es más un conjunto de prácticas o un conjunto, digamos, de formas de vivir o un conjunto de significados que nos permiten hacer sentido de la vida. Entonces, es muy importante que no entendamos que identidad es sinónimo de cultura. Por supuesto que la identidad se produce culturalmente, pero eso no significa que la identidad sea igual a cultura, porque vos podés tener una identidad sin necesariamente tener una cultura. Enseguida voy a elaborar esa idea con más detenimiento. Entonces, miren, la cultura, ya lo hemos trabajado acá, hablamos de 8 grandes conceptos de cultura hace algunas semanas, y si tuviéramos que resumir esa idea de cultura, pues diríamos que son prácticas sociales y entramados de sentido, sin perder ese elemento que yo les invitaba a pensar con la heterogeneidad, la historicidad y el conflicto, para no caer en esa visión, digamos, romantizada, homogenizada, aplanada o simplista de cultura. Y la identidad es un sentimiento de pertenencia. Les doy ejemplos aquí. Imagínense a unos nietos de argentinos que viven en Japón. Y esos nietos de argentinos que viven en Japón nunca han estado en Argentina. Pero digamos, en su identidad, ellos se imaginan no como cualquier otro japonés,
sino que se imaginan en una identidad vinculada con la argentinidad. Pueden incluso identificarse con su selección de fútbol, pueden tener una serie de íconos y de referentes que constituyen ese sentimiento de pertenencia. Incluso pueden hablar castellano con sus papás en su casa y con sus abuelos, ¿sí? Entonces, miren que para estos argentinos, ellos en muchas cosas van a tener una cultura japonesa. En el colegio van a hablar japonés, van a tener muchas, digamos, prácticas y entramados de significado de lo que podríamos denominar la cultura japonesa o las culturas japonesas, pero tienen una identidad que se conecta con la argentinidad. Ahora vamos a elaborar más adelante. La identidad nunca se da en singular, sino que se da en plural. Nunca un individuo tiene una sola identidad. Incluso en un mismo individuo, la identidad es un asunto que históricamente se va transformando. Vamos pues como a desempacar, a elaborar eso con más detalle más adelante, pero lo que quiero que ahora esté claro es que no necesariamente el tener unas prácticas sociales y el tener de estar en un lugar y poseer una cultura, eso no necesariamente hace que uno tenga una identidad. No hay una correspondencia entre identidad y cultura. Yo puedo, por ejemplo, estar imaginándome en una identidad paisa por fuera de haber, de estar y de tener prácticas paisas concretas. Entonces, el asunto de la identidad y de la cultura no se da uno a uno. Esa es una idea importante. Bueno, aquí voy a empezar como a trabajar diferentes cosas. Permítame, a ver, yo hago una cosita aquí para que, es que no estoy viendo bien la cosa. A ver, Fran, no veo, espera, no, de pronto así me queda mejor. Bueno, no me queda mejor. Vamos otra vez ahí. Compartir. Es que no veo. Bueno, empecemos por esto. Las identidades son relacionales. Las identidades siempre implican identidad y alteridad. Siempre implican un nosotros y un ellos. Por ejemplo, una identidad como la identidad nacional, la colombianidad, va a implicar que haya gente que no está compartiendo esa identidad de colombianos. Si todos los seres humanos fuéramos colombianos, entonces, digamos, nadie sería colombiano, porque sería un rasgo que definiría a los seres humanos en general. Entonces, las identidades son relacionales e implican un asunto de un nosotros y también de un ellos. Por eso la identidad es una relación entre la identidad y la alteridad. Entonces, para pensar la identidad tenemos que pensar la identidad y la diferencia. Alteridad es un concepto que se coproduce, se co-constituye con el de identidad. Implica, cuando decimos nosotros, siempre estamos definiendo un ellos. Si todos somos nosotros, entonces no hay un ellos y por lo tanto no hay nosotros. Entonces, el nosotros siempre implica una interioridad y una exterioridad. Las identidades siempre son relacionales. Eso es una cosa que es muy importante en términos de lo que estamos viendo en la identidad. Ese es el primer elemento. Las identidades son relacionales. No sé por qué no me... eso ahí. Bueno, entonces, no podemos desconocer las exterioridades de la identidad para definir la identidad como tal. Entonces, si vamos a hacer una investigación sobre identidad juvenil, sobre una identidad juvenil, tenemos que ver cómo esa identidad juvenil se produce también en contraste, en una relacionalidad con otras identidades. Bueno, a ver, es que no estoy viendo la presentación, yo no sé qué está pasando aquí, a ver, yo trato de jugar un ratico con esto, a ver, ya lo hice. Bueno, esto otro es que las identidades son resultados de procesos, ¿cierto? Y estos procesos
tienen una característica muy concreta y es que siempre las identidades hay que entenderlas como construcciones históricas. Esto es, siempre emergen en un momento particular y se transforman. Siempre hay esa dimensión procesual de la identidad. Si lo primero que dijimos es que la identidad es relacional, lo segundo que tenemos que decir es que las identidades o la identidad son siempre hechos históricos. Han surgido en un momento determinado y se caracterizan por las transformaciones que se dan a través de la historia. Aquí, pues, hablamos de colombianidad. Ustedes saben que la colombianidad es algo que se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Antes no existía una idea de la colombianidad. Acuérdense incluso que en algún momento Colombia fue la Gran Colombia y lo que nosotros hoy pensamos como Colombia no necesariamente tenía que haber sido de esa manera. Quizás en unos 100, 200 años eso desaparezca. Entonces, es muy importante pensar que las identidades son siempre construcciones históricas. Pensemos en las identidades de género. Hoy, lo que nos constituye en nuestro presente, la noción de mujer o de hombre u otras identidades de género son muy distintas de lo que pudieron haber sido hace 50, hace 100 años. Entonces, esa es una idea muy importante para trabajar en las identidades. Ahora, una vez emerge una identidad, eso no significa que se pare, sino que se va transformando. A veces hay algunas identidades que aparecen como que estuvieran de una vez y para siempre, que han estado ahí por siempre. Por ejemplo, la identidad de los názares o la identidad de los embera, pero realmente son procesos que se han ido configurando y no es lo mismo ser embera hoy con la Constitución Política del 91, con lo que eso significa en términos de las organizaciones indígenas, que lo que fue hace 100 años o lo que fue antes de que se diera la invasión europea en América. Entonces, eso es algo que es muy importante. Entonces, uno, las identidades son relacionales, implican un nosotros y un ellos, o sea, una interioridad y una exterioridad. Dos, las identidades son procesuales, son acontecimientos históricos y siempre están en perpetuo proceso de transformación. Tres, las identidades implican dos cosas. Es como la cara y el sello de una moneda o como los dos lados de una hoja de un árbol. Por un lado, las identidades implican identificación, esto es yo me identifico, son procesos de identificación, tiene que ver con cómo el sujeto o el individuo se posiciona con respecto a eso que llamamos identidad, pero también tiene que darse este otro elemento que es el de la ascripción o del posicionamiento. Entonces, digamos, yo puedo querer imaginarme en una identidad, digamos, coreana, pero si mis pares y en el contexto en el que yo opero no me ascriben o no me reconocen o no me posicionan, no me ubican en esa posición, entonces ahí no habría una identidad, ahí lo que hay es más como un deseo de querer devenir en algo, pero no hay una identidad como tal. La identidad implica ese doble proceso, el de adscripción, posición, que esto es lo que en la teoría social se llama la posición de sujeto, el lugar concreto, y en la sociedad existen múltiples posiciones de sujeto, profesor, vendedor, callejero, mamá, médico, pescador, indígena. Entonces, esas son las posiciones de sujeto, los lugares que tenemos en una sociedad en un momento determinado para ascribir, para definir, para colocar a alguien en esas casillas. Entonces, en una sociedad tenemos una serie de posiciones de sujeto y esas posiciones de sujeto van cambiando también históricamente. Por ejemplo, en Argentina
hay una posición de sujeto que es el gorila, y el gorila en Argentina es simplemente alguien que es antiperonista, y esa noción de, esa posición de sujeto de gorila solo existe en la sociedad argentina en un momento determinado, y en Colombia eso no se encuentra como posición de sujeto. Entonces ese es un elemento que quiero que tengamos muy presente, la idea de la posición de sujeto como uno de los elementos fundamentales de la identidad. Y el otro es los procesos de subjetivación. Entonces, podríamos decir, siguiendo ahí a Stuart Hall, que las identidades son puntos de sutura inestable entre posiciones de sujeto y procesos de subjetivación. Los procesos de subjetivación son el posicionamiento o la identificación, y puede ser una identificación o un posicionamiento positivo, o puede ser una identificación o un posicionamiento, digamos, de tensión o de rechazo o de no adscripción ahí. En la película que vimos de Persépolis, hubo un momento donde la chica quería rechazar esta posición de sujeto que la ubicaba como alguien de Irán, y estaba diciendo, no, yo soy de Francia. Entonces, lo que quiero decir es que la posición de sujeto también demanda o también implica este proceso de subjetivación para que haya identidad. Que a uno lo adscriban en un lugar y uno no se reconozca en ese lugar, eso es simplemente un estereotipo, no es una identidad. La diferencia entre estereotipo e identidad es que las identidades implican este posicionamiento, esta identificación con una posición de sujeto que le ascriben a uno. Entonces, era lo que les decía, la identidad es el punto de sutura inestable entre posiciones de sujeto y procesos de subjetivación. Eso es Stuart Hall. Este cuarto elemento es algo que nos permite entender que las identidades siempre son en plural y siempre se constituyen en amalgamas contradictorias y en tensión. Un individuo particular tiene, digamos, múltiples y a veces contradictorias identidades en términos de identidades engeneradas, identidades sexuadas, identidades de generación, de clase, a veces racializadas, a veces etnizadas. Entonces, tenemos que ver que un individuo nunca es una sola identidad, sino que en un individuo confluyen múltiples, digamos, entramados, múltiples amalgamas de posiciones de sujeto y procesos de subjetivación que van a permitir esta identidad. Entonces, la identidad de un individuo en concreto es precisamente esas tensiones, esos ensamblajes específicos en un momento determinado de un sujeto racial, nacionalizado, regionalizado, sexuado, engeneracionado, racializado, ¿sabe? Hay como múltiples elementos que están ahí, enclasado también, de lugar. Entonces, lo que debemos pensar es que las identidades están siempre en plural, incluso en un individuo, para no hablar de colectividades, y esa pluralidad permite que en un momento determinado algunas de esas identidades sean las predominantes y las que narren la historia de ese individuo, y que ese individuo se identifique y se enuncie como tal. Por ejemplo, víctima puede ser pensada como una identidad, o desplazado puede ser pensado como una identidad, en el sentido de que es una posición de sujeto, víctima, o desplazado es una posición de sujeto. Y la identidad es cuando hay un proceso de identificación con ese enunciado de víctima o de desplazado. Entonces, por ahí deberíamos pensar que una víctima no es solo víctima, sino que además tiene unas identidades de género, sexuales, de clase, de lugar, y a veces racializadas, a veces etnizadas, y como ya nosotros no confundimos etnia con raza, entonces podemos ver esas diferencias entre una marcación racializada de unas corporalidades negras, por ejemplo, y unas
identidades asociadas a ciertas prácticas tradicionales o ciertas prácticas, digamos, más urbanas de lo que pueden ser las poblaciones afro. Entonces, por eso es más adecuado hablar de identidades en plural y no de identidad en singular. Nunca la identidad sea en singular. Entonces, vamos reconstruyendo lo que hemos dicho. Uno, la identidad es relacional. Identidad siempre es identidad y diferencia, o si quieren, identidad y alteridad, siempre. Dos, la identidad siempre estamos pensándola en términos de procesos. Es histórica, nace y se va transformando siempre. Entonces es procesual. Dos. Tres, las identidades implican no solamente el asunto de la posición de sujeto, sino también los procesos de subjetivación. El punto de sutura inestable entre procesos de subjetivación y posiciones de sujeto. Y cuatro, nunca se da una identidad en singular porque las identidades siempre están constituidas en plural. Y la identidad de un individuo es, de alguna manera, ese ensamblaje, intención que se transforma de estas múltiples identidades. 5. Como estamos en estudios culturales, y en estudios culturales siempre pensamos en clave del poder, es muy importante entender que las identidades no son simplemente procesos de diferenciación, de distinción, sino que las identidades están vinculadas a configuraciones de desigualdad y a la dominación. Identidades como indígena, como negro, como afro, como mujer, como, digamos, como homosexual, marica, lesbiana, todo eso está vinculado a ciertas relaciones de dominación, pero también las identidades de heterosexual, de blanco, o sea, todo eso está vinculado a relaciones de poder. Entonces es muy importante que no perdamos de vista que las identidades no son simplemente diferencia, sino que esa diferencia implica relaciones de poder o concretamente siempre se entraman con la desigualdad y con la dominación. Entonces, las distinciones de clase, de género, de generación, de lugar, raciales, étnicas, culturales, no son simplemente para pensar diversamente el mundo, eso de la diversidad, sino que son taxonomías sociales que están vinculadas a tecnologías de dominación y a una desigual distribución y acceso de recursos. Entonces, este es un elemento que para mí es muy valioso de estudios culturales, de que la identidad no es simplemente diversidad del mundo, tan lindo el mundo diverso, sino que siempre las identidades se asocian a la reproducción o a la confrontación. Y este es el otro punto, por el hecho de que las identidades tienen que ver con estas descripciones de la desigualdad o de la dominación. Por eso mismo, las identidades han constituido sitios de resistencia y de disputa. Piensen, por ejemplo, la noción de negro. La noción de negro es una noción que nace desde el pensamiento y desde la práctica racista y colonial europea. Pero en ciertos momentos históricos se han dado movilizaciones que han reivindicado la categoría de negro para interrumpir, para problematizar, para de alguna manera cuestionar algunos asuntos de este orden de dominación establecido. Piensen en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, donde se plantea Black is Beautiful, lo negro es hermoso. Piensen el asunto de Black Lives Matter, las vidas de la gente negra importan. Entonces existen un montón de posibilidades de tropellar desde unas categorías, desde unas posiciones de sujeto donde se dan procesos de subjetivación para establecer disputas concretas. Tal vez lo de queer es una de las expresiones más claras de la cosa. Queer como una categoría despectiva se da un proceso de subjetivación y se asume también como un asunto de disputa en el mundo. Entonces eso es importante tenerlo presente. Las identidades están entramadas con relaciones de desigualdad y de dominación, pero por eso mismo
permiten una serie de disputas sobre el poder. Entonces voy a dejar de compartir aquí antes de seguir con lo del sujeto. Voy a hacerles una síntesis y quiero ver cómo estamos hasta ahora. Entonces, identidades, 1, relacionales. 2, históricas, procesuales, se transforman. 3, implican 2 cosas, adscripción e identificación. 4, estamos hablando siempre de procesos de subjetivación y de posiciones de sujeto. El 5 es, ya se me olvidó, el de Colectivo, no es individual. que las identidades son siempre plurales, no son un asunto singular, sino que siempre son múltiples y son plurales. Y las dos últimas ideas es cómo la identidad se conecta con las relaciones de dominación y de desigualdad, o también cómo se conectan con resistencias, disputas y de alguna manera líneas de fuga en el mundo. Entonces, creo que tener esos elementos nos ayudan a entender que la identidad es algo mucho más complejo que un asunto de un individuo, que una cosa de una experiencia desconectada de la historia o desconectada de los procesos políticos. Tiene que ver con una serie como de contextos y de tropeles en el mundo en concreto. ¿Cómo ven la cosa hasta ahí? Está fácil. Bueno, listo. Después, cuando terminemos, les mando un testigo donde eso está escrito como para que ustedes tengan ese testigo como de guía, y ahí está también lo de la presentación que les compartí. Ahorita vamos a meternos con otra cosita, que es el asunto de una gran confusión terminológica con lo del sujeto. Para mucha gente, sujeto es lo mismo que individuo, que subjetividad, que subjetivación, que persona, que agente, que el sujeto, que los sujetos. O sea, uno cuando ve a las personas hacer una presentación o escribir un trabajo, a veces uno ve esta confusión de que individuo es igual a sujeto. O sujeto es lo mismo que subjetividad, subjetivación, todas estas cosas ahí. Entonces, yo quiero que pensemos la idea de sujeto desde estas dos como acepciones, el sujeto como sujetado y el sujeto como agente. O sea, el sujeto deberíamos entenderlo como esta sujetación o esta posibilidad de actuar, de ser agente. Tenemos que pensar eso, un sujeto como sujetado, un sujeto como agente. Deberíamos pensar esas dos cosas. También en el lenguaje, digamos, más reciente, uno escucha la palabra de sujeta. Entonces, ahí sujeta, lo que estamos planteando es que sujeta es una feminización de sujeto. Entonces, asumimos que sujeta es un femenino concreto. Entonces, ahí hay un asunto que me gustaría pensar en términos de que el sujeto no es o no es lo mismo, no es sinónimo de individuo. Entonces vamos por partes. El sujeto implica dos grandes componentes. Implica lo que decíamos ahorita con la identidad de la posición de sujeto, que está definiendo un lugar discursivo y socialmente constituido de relaciones sociales existentes. Por ejemplo, el médico, por ejemplo, el profesor, por ejemplo, el pescador. Les decía esos ejemplos ahorita. Entonces, la posición de sujeto es el lugar desde donde se habla, el lugar desde donde se inscribe, pero la posición de sujeto no es el individuo, sino que la posición de sujeto es el médico. No es Pedrito Pérez médico, sino es el médico, es la posición de sujeto ahí. Y lo otro es los procesos de subjetivación o la subjetividad, que es el posicionamiento del sujeto. Ahí, entonces, es muy importante entender que el sujeto es posición de sujeto y subjetividad. Y esa subjetividad o esos procesos de subjetivación podemos entenderlos como la experiencia vivida de la apropiación, identificación, o
el rechazo de digamos, esta posición de sujeto. Digamos, a ver, demos un ejemplo con respecto a un sujeto no heteronormativo en términos sexuales. O sea, se lo ubica, a alguien se lo ubica en una posición de sujeto que básicamente es binario en términos de esta concepción, digamos, heteronormativa del género. Entonces se lo ubica o como hombre o como mujer. Y ese personaje puede tener una relación con esa posición de sujeto, de habitarlo tranquilamente, de identificarse, de encontrarse ahí, o de problematizarlo, de sentir que esa no es la posición de sujeto, no es la experiencia vivida que lo constituye. Entonces, lo que quiero plantearles ahora es que tenemos que conectar la idea de identidad como posición de sujeto y procesos de subjetivación con esta noción de sujeto. Entonces, los sujetos son, digamos, el sujeto de la nación, el sujeto de género, el sujeto racializado, el sujeto etnizado, el sujeto victimizado, pero no son individuos, son posiciones. Una colectividad. Tiene que ver con una colectividad, pero también tiene que ver con individualidades, porque si no hay individuos, si no hay experiencias vividas, no pueden haber la cosa. Pero lo que quiero es un poquito tensionar la idea de que sujeto es igual a individuo. El sujeto es, la víctima es un sujeto, pero la víctima no es simplemente, un individuo no es simplemente víctima, un individuo es además, o un colectivo no es simplemente víctima, o por ejemplo, no sé, para pensar en términos de colectividades, los colombianos y las colombianas no son simplemente sujetos de la nación, son sujetos racializados, son sujetos regionalizados, son sujetos enclasados, son sujetos engenerados de múltiples maneras, y algunos sujetos engenerados habitan su lugar de género supuestamente en una identificación transparente, otros lo tensionan, lo disputan, lo transforman. Entonces, eso es algo que me parece muy importante pensar, esta idea de sujeto que no es simplemente sinónimo de individuo. O sea, individuo no es, o sea, individuo no es sujeto. Es más fácil pensar la relación de sujeto-identidad. La identidad tiene que ver con el sujeto. Dale, Dayana. Profe, una pregunta, es decir que ese tema del sujeto estaría relacionado con el tema de dominación, o sea, siempre hay alguien que tiene el rol de dominar y otro que Tiene está que ver, sujeto como de sujeto. sí, la idea de sujeto tiene como dos acepciones, sujeto de sujetado, como de interpelado, de llamado, de posicionado, ¿sí? Entonces sí, de anclado, ¿sí? Entonces hay esa connotación de sujeto, pero también está la connotación de agente, sujeto como alguien que actúa, que hace cosas, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas nos permiten entender que el sujeto tiene como una ambivalencia, una tensión entre unas posiciones de sujeto. Por ejemplo, la idea de médico, la idea de comunicador social, o la idea de esclavizado, o la idea de blanco, la idea de marica, o sea, todas esas son ideas que la sociedad han producido para ubicar a la gente, para anclarla, para ubicarla. Las identidades regionales, los cachacos, por ejemplo, allá Mabel, los cachacos, los costeños, los cartageneros, todo eso hace parte de una serie de anclajes. Ahora, eso no significa que las personas simplemente se adecúen o se comporten como se espera en esos anclajes. Entonces, ese elemento es importante. Pero en general, lo que tenemos que decir es que nada de esto es inocente. No hay ningún proceso de sujeción, o no hay ningún proceso de subjetivación que sean inocentes. Siempre el orden social se reproduce o se disputa precisamente por esos procesos de sujeción y procesos de subjetivación. Estamos siempre en ese juego de procesos de sujeción, de amarre, de anclaje, y procesos de subjetivación que pueden ser, digamos, dóciles con respecto a ese proceso de
de sujeción, o pueden ser absolutamente disruptivos. El proceso, la experiencia vivida de la subjetividad no es una experiencia garantizada. Para una persona puede ser profundamente doloroso que sea paisa. Para otra persona puede ser profundamente maravilloso imaginarse, ay, aquí tenemos dos ejemplos, Nicolás adora ser paisa, el profesor Restrepo sufre mucho el asunto, entonces no hay una única respuesta a esas convocatorias. Hay un concepto precioso en estudios culturales que se llama interpelación, que lo traen del psicoanálisis realmente, para hablar de cómo los sujetos son sujetados precisamente porque son interpelados, y esa interpelación genera una serie de, digamos, de ecos, de efectos, de elementos en la agencia de los sujetos. Todo esto que he dicho, ahorita vuelvo a la presentación. Dos cosas, no, solo dos cosas. Uno, no confundamos sujeto con individuo. Son dos cosas distintas. Los individuos son una cosa, o las personas son una cosa, y los sujetos son otra cosa. El sujeto es una categoría analítica. Las personas existen en el mundo. Las personas existen en el mundo. Los sujetos en su puridad no existen. O sea, no existe en su puridad una persona que sea solo mujer. No, es mujer y además muchas otras cosas, ¿cierto? Eso tan elemental es lo que yo quiero que entendamos. Entonces, por eso, a mí me parece que cuando queremos feminizar sujeto y decir sujeta, estamos desconociendo que la persona no es igual al sujeto. Esa es mi elaboración ahí. Ahora, uno puede llamar el mundo como le dé la gana, y si yo quiero llamarlo sujeto o sujete, cada cual tiene derecho a llamar el mundo como le dé la gana, y nadie tiene derecho a que le digan a uno cómo tiene que hablar. Eso me parece que hace parte de las disputas por el lenguaje, que también vimos un texto precioso, el de Stuart Hall, donde Stuart Hall dice el discurso y el lenguaje hace parte de la disputa política, pero es una mala idea querer imponerle a la otra gente cómo es que tiene que hablar, porque no debemos hacer lo que nos han hecho. O sea, yo creo que es un principio de la política. Si nos han jodido y nos han esclavizado, entonces la solución no es esclavizar al esclavizador. O sea, la idea no es voltear la dialéctica del amo y el esclavo, esa que habla Fanon usando a Hegel, sino la idea es implosionar esa dialéctica de amo y esclavo. Es imaginar otro tipo de relaciones de poder donde el otro no ocupe el lugar de, digamos, de la deshumanización y de vaciamiento. Entonces, si a nosotros nos han dicho, o a nosotras nos han dicho cómo tenemos que hablar y que no se puede hablar en femenino, entonces yo creo que la estrategia no es decirle a todo el mundo que tiene que hablar en femenino. La estrategia es todos hablamos como nos dé la puta gana, y que nadie nos calle y que nadie nos diga que esto no se puede hacer de esta forma o no se puede. Yo creo que ese es el punto, que eso es lo que decía Stuart Hall, hegemonizar antes que imponer autoritariamente algo. Entonces, voy a ir a la presentación para cerrar esto del sujeto, y le damos una vuelta a esta cosa de identidad y de sujeto. Vuelvo entonces aquí. Bueno, entonces, miren que es muy importante pensar que el sujeto supone eso que llamábamos con la identidad del punto de sutura. Es una práctica articulatoria entre posiciones de sujeto. Cuando hablo de lugares sociales. Cartagenero, colombiano, negociante, vendedor, o sea, y posicionamientos de sujetos con subjetividades. Ahora, esa práctica articulatoria no es necesaria, no es estable, siempre es multiacentual. Esto quiere decir que tiene significados distintos para todo el mundo y siempre está en un proceso de despliegue, de corrimiento. Y miren los sujetos que aquí yo he hablado, es el sujeto de la nación, el sujeto sexualizado, el sujeto en general. Y ojo que sexualidad y género no es lo mismo, y no es lo mismo identidad, sexo,
sexualidad, son cosas distintas. Sujeto engeneracionado por lo de las generaciones, sujeto enclasado, sujeto racializado. Entonces, en los individuos encontramos lo que decía, en una persona encontramos múltiples y contradictorios sujetos, problematiza la noción de individuo como algo autónomo, autocontenido y transparente. Entonces, yo propongo que hablemos de individuo antes que de sujeta, pues, pero es lo que yo considero que deberíamos, si queremos como hacer una intervención en cómo denominamos la cosa, porque el sujeto no necesariamente es femenino, el sujeto tiene que ver con la nación no es, bueno, la nación es femenina, pero no es un asunto como de esa manera como lo estamos viendo. No sé. Preguntita. ¿Me escuchas Dale, ahí? te escuchamos ahí y además te vemos por allá en un lugar maravilloso, a los ricos les va muy bien. Apenas puede entrar, entonces no puede como escuchar toda la discusión como inicia, pero tengo una pregunta. Dale, Entonces, con relación a lo que nos dices, el sujeto depende como de pertenecer a algo, depende como de afianzarse a una nación o un sistema de valores o demás, pero el individuo como tal, no, el individuo es ser y ya. Pero el individuo incoloro, insaboro e inoloro, sin sujeto, en términos de seres humanos, no existe. No hay un individuo o una persona que no implique estos sujetos, porque los sujetos son históricos, sociales, y tienen que ver también con una dimensión, digamos, de experiencia vivida individual. Entonces, yo no conozco ningún ser humano que no sea varios sujetos al tiempo. Ahora, hoy tenemos el sujeto de la nación como un elemento fundamental, pero hace 200 años eso no estaba. Sí, de pronto hay cosas que estaban antes que ahora no están, o sea, como que los sujetos no hacen parte de los genes, sino que hacen parte de las adscripciones y de las configuraciones histórico-culturales. O sea que la identidad viene a ser entonces como esa expresión o representación de ese lugar que el sujeto se posiciona en el mundo y ya se expresa a través de su estética, su lenguaje. O sea, es que me preguntaba si puede haber, pues tú me lo estás diciendo, si hay como una identidad que no dependa de esos otros factores sociales, sino que sea, digamos, única o como exótica, no sé. Nosotros somos sujetos del lenguaje. No podemos estar por fuera del lenguaje. Entonces, el hecho de que seamos sujetos del lenguaje nos hace ser sujetos histórico-sociales. También somos sujetos de la clase social. También somos sujetos de ciertas ascripciones de lugar. En términos, por ejemplo, de nación, en términos de región, en términos de... ¿Ves? Lo que quiero decir, Nicolás, es que nosotros deberíamos diferenciar entre persona o individuo y sujeto, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, deberíamos entender que las identidades se producen desde los sujetos, pero los sujetos no son las personas porque las personas o los individuos son múltiples sujetos al tiempo. Con Juan Pablo, dime. Son múltiples sujetos al tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero decir. Nicolás es múltiples sujetos, a veces incluso sujetos en contradicción y en tensión, ¿cierto? Sujeto racializado, sujeto de la nación, sujeto engenerado, sujeto sexuado, sujeto engeneracionado. Sí, hay un montón de incluso sujeto del capital cultural, eso es un profesional, todo. Entonces todo eso te constituye a ti como persona de una manera muy particular. Pero todo eso es histórico. Yo no puedo imaginarme algo que esté por fuera de lo histórico o del discurso para el caso de los seres humanos. ¿Tú tienes algún ejemplo pensado? Por ejemplo, pienso en este momento, no lo había pensado, pero pienso en este momento cuando se habla de que desde Noam Chomsky, por ejemplo, que hay una tendencia siempre al lenguaje. Entonces creo que hay como un experimento de ese niño que crece aislado completamente sin estímulos
¿cierto? De estímulos orales o lingüísticos, pero que aún así desarrolla su lenguaje porque es una tendencia genética articulatoria, ¿cierto? O sea, la pregunta es entonces este individuo que quizá está aislado de un relacionamiento social y de todo ese conjunto histórico de valores, pues que es algo muy, muy raro, no desarrollaría entonces una identidad, no se podría clasificar como tal de identidad porque no tiene como ese marco de referencia del sistema de valores, creencias y costumbres que lo haría parte de, o tendría su identidad única, propia de su vivencia aislada o exotizada, exteriorizada. Mira, yo creo que aquí estamos usando la palabra de identidad de dos maneras. Una es la identidad como identificación y como posición de sujeto. Entonces, esa es la manera como yo veo que la teoría social usa el concepto de identidad. Identidad es algo así como un proceso de identificación que se soporta con respecto de unas posiciones de sujeto, porque los procesos de identificación son con respecto a algo, con respecto a la nación, con respecto al género, con respecto al sexo, con respecto a la clase, con respecto a la raza, y pueden ser algo que se da en armonía o se da en tensión, puede ser algo que sea muy relevante o algo más marginal. Entonces, ese es el concepto de identidad dentro de la teoría social. Ahora, el ejemplo que estás pensando con el niño, ahí lo que estamos ubicando es la palabra de identidad como singularidad. Por supuesto, él es una singularidad existente. Él es una singularidad existente, sin duda. Incluso puede desarrollar una serie de prácticas de expresión de sentido. O sea, si un gato, ¿quién tiene gatos en la casa? Un hijo de puta gato habla con uno, un perro. Una rata habla con uno, aquí se paran las ratas y lo bravean a uno. Entonces es un asunto que está más allá de la humanidad, digamos, social, porque la humanidad social es lo que nos constituye. Miren que nosotros como primates somos seres sociales antes de ser seres humanos. O sea, mucho antes de que apareciera la especie Homo, los primates eran seres sociales. Miren, entonces es un asunto que hay comunicación, entonces no confundir como la singularidad existente de este individuo, que es muy raro, que yo no diría que es del todo un ser humano, o sea, por supuesto que tiene todo el hardware y tiene todos los derechos del mundo, o sea, yo no estoy diciendo no, que haya que matarlo ni nada de esas cosas, lo que estoy diciendo es muy distinto de ser sujetos del lenguaje. Ser sujetos del lenguaje nos entrampa en una serie de cosas. A ustedes cuando empiezan a estudiar un idioma les dicen que un idioma es una concepción del mundo, es una cosmovisión. Lleven eso a un asunto todavía más profundo. Cuando nosotros somos sujetos de lo cultural o de lo social o de lo histórico, estamos habitando mundos muy, muy particulares. Mabel, tenías la mano levantada. Sí, es que entonces pensaba en otras categorías como que engloban o que son un poco más amplias y si están bien, se usa bien el decir, por ejemplo, sujeto político, sujeto social. Sí. Y que necesariamente no se adscribe a algo en particular, pero también es una adscripción. Mira, yo lo estoy pensando de esta manera. Cuando yo pienso lo del proceso de comunidades negras y lo de la etnización, yo pienso que hay una subjetividad política muy concreta y hay un sujeto político muy concreto. Comunidad negra es un sujeto político. Es un sujeto político que nace en los años 80, a mediados de los años 80, que imagina una gente como con territorio, con prácticas tradicionales de producción, distinta de Occidente, como una comunidad, con ancestralidad. Ese relato produce un sujeto, una posición de sujeto que se inscribe en la I-70 y después se va a ampliar en un montón de sentencias de la Corte y todas estas cosas. Y también implica una subjetividad política. Francia Márquez encarna esa subjetividad política. Ahora, Francia Márquez no es solamente eso, también tiene otras subjetividades políticas. Pero entonces yo uso, por ejemplo, el concepto de subjetividad política para eso y me parece más interesante y más potente que el de identidad. Porque la subjetividad política es como
las experiencias vividas en nombre de un sujeto concreto. Piénsenlo de víctimas. La víctima también es una subjetividad política. Hay una gente que se enuncia, que se identifica, que se piensa, que se imagina en ese lugar. Y hay una serie de relatos y de experiencias vinculadas a eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la subjetividad política se puede usar pues, como una categoría analítica que tiene que ver con unas posiciones de sujetos. Yo creo que podemos pensar las derechas o las izquierdas o como quieran nombrarlas como subjetividades políticas, y subjetividades políticas en relación y en tensión. Porque, por ejemplo, la subjetividad política de comunidades negras tiene que ver con otras subjetividades políticas en el escenario, que son, por ejemplo, las indígenas, pero también son gente que no se imagina como comunidad, como comunidades étnicas o como grupos étnicos o como pueblos étnicos. Y todo eso se va produciendo y se va transformando. O sea, a mí me tocó ver cómo nació eso, y seguramente eso ha ido pues, o piensen esto. La subjetividad política que se enuncia como gay. Ahí hay un posicionamiento muy concreto y tiene que ver con una historia concreta. Cuando yo estaba chiquito, en el barrio allá en Santa María de Itagüí no habían gays. Habían cacorros, maricas, y todavía hay, pero el asunto que yo quiero plantearles es que la subjetividad política enunciada desde la posición de sujeto de gay tiene una historicidad y tiene una potencialidad muy concreta, ¿sí? O sea, aquí yo no sé si me entienden, el ejemplo es muy interesante de cómo se puede producir esto. Piensen, por ejemplo, lo de gente de bien. La gente de bien es una subjetividad política y que tiene que ver con un posicionamiento en el mundo. Y tiene que ver con una moralidad, con asumirse como un sujeto moral adecuado en el mundo. Sí, y que se puede articular desde la derecha, sí, pero también se puede articular desde otros lados, porque las subjetividades políticas no son estables. Eso es lo que nos cuenta estudios culturales, donde las cosas fueran estables y donde estuvieran dadas de una vez y para siempre, no existiría la política. La política es precisamente poder estas prácticas articulatorias de juntar cosas que a veces no son juntables. Ese es el concepto de hegemonía de Gramsci. No imposición. Hegemonía, Gramsci no está pensando en imposición, está pensando en prácticas articulatorias de esa manera. Entonces sí, Mabel, yo sí creo que subjetividad política es un concepto, es más, a mí me sirve más que el de identidad, porque el de identidad a veces es muy pesado. Y a veces el de identidad tiene como como una mochila muy grande de cargas y no sé, en cambio el de subjetividad y el de posición de sujeto me ayudan a entender mejor cómo se articulan las disputas o los consensos sobre el mundo. ¿Cómo la ven? Bueno, entonces, les hago resumen hasta aquí. No confundamos persona con sujeto. Listo, no confundamos sujeto con colectivo. O sea, sujeto es más digamos, algo que atraviesa a los individuos y a los colectivos. El sujeto de la nación atraviesa a colectivos como a los colombianos o a los venezolanos y atraviesa a individuos concretos. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa que es muy importante en lo que hemos dicho es que la identidad debemos pensarla no solamente en su relacionalidad, en su historicidad, en que implica adscripción y posicionamiento, sino también que está vinculada a relaciones de poder, desde la dominación, pero también desde la resistencia y la disputa, ¿cierto? Entonces, creo que esos son insumos que nos ayudan a pensar con estos conceptos más poderosamente. Ahora, ¿eso para qué en este seminario? Pues volvamos al texto de Edwin Cruz. Edwin Cruz piensa que existen personas que son indios o indígenas o afros y que están en una exterioridad absoluta o relativa con respecto a los mestizos y con respecto a Europa y Occidente, y eso es lo que es la interculturalidad.
yo creo que desde estas nociones de identidad, desde estas nociones de sujeto, desde las nociones de cultura o desde las nociones de raza que les planteé, lo de la interculturalidad, nos encara de una manera muy distinta. La interculturalidad no es un asunto de las relaciones entre indígenas, afros y mestizos, porque incluso indígenas, afros y mestizos son una producción, una posición de sujeto y una subjetividad que tiene una historia muy concreta y no se agota. Un indígena no se agota en esa posición de sujeto. También es mujer o también es hombre, también es heterosexual o no lo es, también tiene unas tradiciones, digamos, educativas, lingüísticas, o sea, es muchas cosas. Es muchas cosas. A mí me implosiona la cabeza cuando yo pienso en las personas en esa amalgama, digamos, yo por ejemplo he conocido amigas muy lindas o amigos muy lindos que no se imaginaban afros o negros y ahora se imaginan y es parte central de su identidad y eso es así. Otra gente yo la he visto que adoraban ciertas cosas y ahora no, se toman. Entonces eso es lo que me parece que nos permite el concepto de identidad y de sujeto para conversar interculturalidad. Las personas no son un paquetico homogéneo de algo, sino que las personas son una cosa ahí toda contradictoria, y eso está muy bien, eso es lo que... A ver, usted que está rascando la cabeza. Una preguntita, Dale, profe. Nicolás, hágale, hermano. Usted rasca la cabeza. Profe. Entonces este man va a preguntar y después va a... Dale. Profe, bueno, sí. ¿Crees entonces que hay como una relación en este orden de ideas? Por ejemplo, en términos de lo que es la psicología evolutiva, se habla de que la personalidad empieza a consolidarse, digamos, a los 14 años, ¿cierto? Por ejemplo, en términos promedio. Y entonces ya empieza a dar como esa estructuración, ese proceso de individuación, esa necesidad también de generar como una identidad o ese desarrollo de personalidad y entonces claro, los chicos empiezan a buscar su autenticidad. ¿Crees entonces que de pronto es un periodo susceptible o sensible para estas transformaciones de identidad o como para esa gestión sobre lo que es la identidad? Pues que no necesariamente tiene que darse en este periodo de la vida, pero quizá es más sensible en este periodo o en definitiva está casi que en las mismas condiciones en el trayecto de la vida. Mira, yo creo que no existe la identidad. Yo creo que en un chico o en una chica que tenga 14 años hay identidades, o sea, ahí confluyen muchas cosas y a veces confluyen cosas en tensión. Entonces, yo pensaría más el asunto en términos de multiplicidad, no de la identidad, sino de multiplicidades. Y por supuesto que hay momentos en la vida donde uno está como consolidando cosas. Pero te lo digo por experiencia propia. Yo no me imagino hoy a como yo me imaginaba cuando tenía 14 años. Cuando yo tenía 14 años yo quería ser sicario y no fui sicario por falta de oportunidad. Y hoy ni por el diablo, o sea, ni por el diablo sería eso, ¿me entiendes? O sea, como que uno no está completo, uno no está cerrado. Uno siempre, obviamente, es más esponjo, más una esponjita en esos momentos de la vida, pero las experiencias también lo van a uno troquelando, definiendo, incluso los gustos. Mira, hay gente que no come pescado hasta que tiene 20 o come carne y después come, o sea, se vuelve una identidad vegetal. No sé, como yo no creo que está cerrada y no creo que es una cosa, sino que es una multiplicidad de intención. Stuart Hall decía que es un relato que nos contamos y que vamos transformando a través de la historia nuestra, personal, a través de nuestra biografía, y que nos contamos en relación con lo que los otros nos cuentan de sí. Entonces nuestras identidades, eso es muy de Bakhtin, no es un asunto simplemente de interioridad, sino que el otro completa, el otro tensiona, el otro cierra, y el otro es muchos otros, o sea, es la experiencia de vida en juego. No, la identidad no es una sutura estable, sino es una sutura inestable. Una cosa que se puede hacer y deshacer de muchas maneras.
Ni se crea ni se destruye. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo dijo Einstein, hermano. Toca darle la referencia. Bueno, Mabel pidió la palabra y también está Denise, sí, Dayana. Bueno, más que, digamos, tener una pregunta o una afirmación, quiero es como compartir una reflexión. Yo trabajo en el sector público, ¿cierto? Y trabajo con una entidad, la Secretaría de Cultura prácticamente. Entonces, todo este tema de la interculturalidad, pues me hace pensar mucho en lo equivocados que estamos en la gestión pública, porque no entendemos bien el tema de la interculturalidad, y quiero dar un ejemplo con lo que estás tocando hoy de las identidades. Cuando uno está haciendo gestión, cuando está en procesos de evaluación o cuando está haciendo convocatorias, hay que caracterizar, ¿no? Y eso se hace a través de cómo se autodefine la gente. Entonces se les ubica en un grupo poblacional, en un grupo etario, de género, bueno, en fin. Y se supone que nosotros tenemos que gestionar sobre eso porque tenemos que además ser inclusivos. Mabel se fue. Creo que se fue Mabel. Le cayó. Se le cayó, sí, se le cayó. No, sí, yo creo que se le cayó. Cuando vuelva, yo voy a contarle esto porque lo que ella está preguntando es fundamental para este seminario. Yo no creo que están equivocados, ¿no? O sea, mi planteamiento no es que la manera como ustedes han venido pensando interculturalidad está equivocada. No, esa es una forma de abordar la diferencia cultural. Lo que yo quisiera invitarlos e invitarlas a pensar es que tal vez esto puede ser más divertido y esto puede ser más potente en términos de políticas públicas, en términos de prácticas pedagógicas, en términos de éticas y posicionamientos políticos concretos. O sea, yo siento que nuestra idea de interculturalidad es una idea que puede ser enriquecida de muchas maneras. Ese es el enunciado que yo quiero hacer. Y que si nosotros tenemos las lentes teóricas, los lentes teóricos, las categorías analíticas, podemos potenciar nuestra práctica como gestores culturales o gestoras culturales. Podemos potenciar nuestra práctica como docentes. O sea, les doy un ejemplo concreto, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Si ustedes tienen una idea de cultura como folclore, ustedes van a hacer cosas maravillosas con los chicos. Mabel, te fuiste. Sí, ya volviste, sí. Se me acabó la batería, qué pena. No, tranquila. Bueno, entonces, bueno, les contaba eso, ¿no? Esa experiencia, porque para mí sí ha sido muy, o sea, me ha confrontado. Entonces pienso, por ejemplo, ahora en el tema de las identidades. Entonces, listo, yo tengo este grupo poblacional, pero resulta de qué sé yo, toda la gente que vive en la zona insular. Pero ¿y cómo cruzo eso también con que es que ahí hay mujeres y que hay gente desplazada, pero otros no? Sí. O sea, y que hay gente me parece una ficción, o sea, ahora creo que es una ficción lo que hacemos. Sí, y que hay gente desplazada que se identifica, su subjetividad es de desplazado, otros ni siquiera lo enuncian, ni siquiera le dan relevancia. Lo que estaba diciendo cuando te fuiste, Mabel, porque me parece clave lo que estás planteando, porque además tiene que ver con el propósito de este seminario, no es tanto decirles que están equivocados en lo que están pensando, es más invitarlos e invitarlas a que puede ser todavía mucho más enriquecido, mucho más complejizada la cosa. E iba a dar un ejemplo con Cátedra Afrocolombiana. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, algunos profes de muy buen corazón entienden el asunto como poner a los chicos a bailar mapalé, porque entienden la idea de cultura afrocolombiana como música y la asocian a esa música que es música negra y confunden cultura con raza, identidad, con todo lo que hemos trabajado nosotros.
Ahora, yo creo que eso es una práctica legítima, lo que están haciendo estas profes o estos profes ahí. Sí, ahora, si estos profes y estas profes pasan por este seminario y los tocamos, de pronto complejizan la cosa. No es que dejen de hacer lo que están haciendo, sino que podrían complejizarlo, enriquecerlo. O sea, yo no quiero introducir una idea de parálisis, porque uno siempre la va a cagar. O sea, cuando uno hace cosas en el mundo, uno siempre la caga. Eso no hay de otra. Hacer cosas es cagar. Pero lo interesante es cómo uno puede recoger asuntos, conceptos, teorías, para, para como enriquecer lo que uno hace. O sea, yo no quiero invitarlos o invitarlas a la parálisis, de que, puta, entonces esto que... No, lo que yo quiero es, miren, si pensamos la cultura de una manera más compleja, ¿cómo podría ser lo de patrimonio? Pucha, entonces ya no es un asunto de conservar o salvaguardar, sino que patrimonio puede ser otros rollos que todavía no nos hemos imaginado. Y qué chévere. Y si el asunto de las identidades no son, digamos, una sola cosa, sino que son múltiples, entonces yo puedo encontrarme con mujeres que yo no tengo que reducirlas a ser mujeres e interpelarlas simplemente como mujeres, porque ves que el Estado lo interpela a uno por lo que tú dices, por la caracterización poblacional. Entonces el Estado o el mercado o te interpela o porque eres marica o porque eres mujer o porque eres pobre o porque eres víctima o porque eres indio. Y entonces cuando uno tiene todo este otro conjunto de conceptos, uno puede jugar con eso y no tomárselo tan en serio y de pronto enriquecerlo de muchas maneras. Entonces, esa es la moraleja de este seminario. La moraleja de este seminario es atreverse a pensar de otras maneras. Además, yo les di unos insumos conceptuales, no son los únicos. Hay toneladas de cosas, no hablamos de lo poscolonial en detalle, simplemente mencionamos a Said por ahí, los estudios de la ciudad, o sea, hay muchas cosas por jalar. Pero el propósito es más encontrarse con los retos que puede significar pensar de otra manera lo que uno está haciendo y no osificar lo que uno está haciendo y no creerse y clausurarse a uno mismo. Es por ahí que yo estoy pensando. Y lo de la cátedra afrocolombiana es un muy buen ejemplo. ¿Por qué la cátedra afrocolombiana tiene que ser un asunto en colegios donde hay chicos negros o chicas negras? ¿Es un asunto de raza el asunto o es un asunto de si vamos a pensar el racismo estructural? Eso tiene que ver con todos los colombianos, como el machismo tiene que ver con los hombres también, no es un asunto simplemente de las mujeres. Sí, entonces es un poco por ahí. Sí, creo que Dayana había pedido la palabra hace ratísimo y después va Nicolás. Y ya no me acuerdo qué iba a decir. Ese profesor Restrepo siempre hace esas cosas. No, iba a hacer como una pregunta y era si este tema que estamos debatiendo, que estamos aquí estudiando, de pronto se encuentra un poco en ese video que usted nos dejó, que era sobre no reivindicar la interseccionalidad. Se nos escapó ese video de Ochi Curiel, eso es impresionante, qué bueno que lo trajiste, dale, Dayana. Sí, que entonces hablaba de eso, de que la diferencia es una diferenciación, más que cosas que no sé. Entonces, no sé, pensé, por ejemplo, en una canción de Cuarteto de Nos que se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Eso es maravilloso, sí. Me encanta. Entonces, no sé, como que usted hablaba y yo pensaba, bueno, yo creo que si uno lo analiza desde su realidad, se va dando cuenta todo lo que uno como individuo va adquiriendo y conformando una identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy mujer, entonces en un momento cuando estaba descubriendo mi orientación sexual, entonces mi cara, digamos, mi carta de presentación era soy lesbiana, y después me di cuenta que vengo de familia afro, de familia negra, pues que todo el tiempo lo rechazó. Entonces, bueno, también mi cabello es crespo, ya no me voy a alisar, y así he construido muchas identidades en mi solo ser. Entonces, me parece muy interesante analizarlo así. Y pensaba también, bueno, no, eso. No, qué bueno que mencionaste lo de Ochi porque nunca lo conversamos. Ochi
que es el pequeño videito que cuestiona lo de interseccionalidad, ella tiene un argumento que es muy importante. La interseccionalidad es un discurso muy ONGero, a veces como sumatoria de cosas, y eso no pierde, o sea, no necesariamente, o sea, la interseccionalidad no necesariamente es eso, pero la crítica que está haciendo Ochi es esa crítica, y eso se conecta con este planteamiento de que uno no debe tropelear porque lo reconozcan como negro, no es un asunto de políticas de la identidad, no me reconozco ni como negro, ni como lesbiana, ni como marica, ni como pobre, sino lo que hay que hacer es tropelear por las matrices de opresión que lo han producido a uno como negro, o sea, entonces el problema no es, yo me identifico como marica y entonces qué lindo, eso puede ser y eso es legítimo, yo puedo hacer esa cosa, pero el problema es la matriz patriarcal y heterosexista que me han marcado y que me han anormalizado y que me han producido como desviado. Entonces, lo que dice Ochi es muy interesante. Más que buscar que el Estado le reconozca a uno derechos, la verdadera política es la de transformar los términos en los que se ha subalternizado, inferiorizado, despojado a mucha gente, ¿cierto? Entonces el asunto no es, yo soy negro y qué lindo ser negro y puedo hacerlo, o sea, Ochi no está diciendo que eso no sé, pero es entender que detrás de esa diferencia lo que hay es un proceso de diferenciación en relación con sometimiento, despojo, inferiorización, deshumanización de muchas maneras. Y eso es lo que ella piensa, y por eso ella piensa que uno no puede ser feminista sin ser anticapitalista, antirracista, antisexista. O sea, si yo soy feminista y punto, pues está bien, o sea, no hay que decir que no, pero es una cosa que desconoce que la opresión o la desigualdad de las mujeres está vinculada con otra matriz de opresión que tiene muchas aristas. Entonces, por eso, ese videíto de Ochi, porque muchas veces nosotros usamos interculturalidad como interseccionalidad, como discurso enejero, de diálogo de saberes, de linda la diversidad, y eso está mejor que no reconocer diálogo de saberes y que no reconocer diversidad. O sea, este mundo es mejor reconociendo la diversidad y el diálogo de saberes, o sea, pero de pronto eso es necesario pero insuficiente si queremos hacer transformaciones más de fondo. Y creo que esa es la potencia del video de Ochi, y te agradezco un montón, Diana, que lo hayas traído, y lo de tu ejemplo, o sea, tú en 5, en 10, en 15 años vas a ser otra persona, porque tus identidades son múltiples y hay cosas que uno como que pone de relevancia, que uno lo pone más al frente y otras cosas las pone más atrás. Uno se va configurando históricamente. Don Nicolás, oiga, hermano, usted sí tiene unos escenarios que se envidian. Usted se pone a pensar dónde se va a poder conectar todas las semanas como para que para que los pobres, digamos, ese muchacho. Ahí está dando clase ¿Dónde para estás? universidad. ¿Estás en el Jardín Botánico? ¿Dónde estás? No, estoy en Ciudad del Río. Está dando Muy clase bonito, aquí muy particular, bonito. entonces me tocó. Dale. Yo también quería traer a colación el tema de la interseccionalidad. También había tenido ya en el pregrado la oportunidad de estudiar a Ochi Curiel, y esa postura de ella nombrarse, entonces soy una mujer afrocaribeña, feminista, lesbiana, negra, o sea, como todo ese reconocimiento me cuestionaba mucho, y yo, pues con lo que decía Mabel, también me llama mucho como al trabajo, porque claro, dependemos mucho de esa etiqueta para poder hablar de las identidades, y también las hablamos mucho todavía en términos de vulnerabilidades. Entonces la interseccionalidad, como la hemos visto, y me agrada mucho lo que acabas de decir, y no confundamos interculturalidad con interseccionalidad, porque claro, entonces la interseccionalidad entendida de esas múltiples matrices de opresión, que a la finalmente lo que dan cuenta es de la carencia, y no de potencialidades, no de perfiles. Entonces yo creo que
todavía está todavía esa visión de reconocimiento de las identidades muy desde el asistencialismo, desde esas acciones afirmativas, esa necesidad de poder ayudar. Y yo entiendo que hay que reconocer esas luchas históricas, pero ¿cómo más podemos reivindicar las identidades que no sea desde la precariedad, desde solucionar o apagar el incendio de la precariedad? Y nada, pues ya con el ejemplo también de Dayana, y me queda muy claro y también me lo ponía a mí mismo, cómo ha cambiado también mis identidades. Antes era un chico bisexual, ya soy un chico pansexual, porque he entendido todas esas dimensiones, ¿cierto? Y no, me parece súper claro eso, y gracias también a Dayana por hablar lo de 8, porque sí es algo que no se nos puede escapar y que sí queda la duda. Ya yo todavía no sé cómo poder reivindicar esas identidades, que no sea también teniendo que quedarse en las vulnerabilidades. Y bueno, la interculturalidad es un camino que estamos todos aquí moviendo, pero es una cuestión. Claro, a mí se me ocurren dos cosas. Pensar ese asunto de reivindicar identidades, no desde su domesticación y su fijación, no desde su, digamos, su intento de sedimentarlas y de domesticarlas, y tampoco desde el desconocimiento de las dignificaciones que están asociadas a ese asunto. Ahorita tú dices, en mi propia identidad existen una serie de posiciones que hoy puedo reivindicar que antes no reivindicaba. Pensá cuando yo estaba chiquito, que eso fue hace muchos años, ni siquiera estaba el vocabulario, o sea, ni siquiera el vocabulario para pensarse desde posiciones de sujeto que hoy para ustedes están eh, eh, habilitadas para cosas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es entender que las identidades, reivindicar identidades no es domesticar identidades, es dignificarlas y dignificarlas en lo que pueden significar en su tensión, en su disrupción, en su ruptura, incluso con las prácticas institucionales. Yo creo que es por ahí la cosa. Y a mí me encanta ver, ser viejito porque es tan bacano verlos a ustedes como pensando rollos y haciendo cosas que a nosotros no nos hubieran ocurrido. Es impresionante, es maravilloso. Dan Lacey, qué bueno que estás, qué bueno que llegaste. No, profe, iba a hacer una pregunta Ujú. respecto a lo de la identidad. La religión también ingresa ahí, o sea, también entra el Absolutamente. proceso de yo estoy como también como, yo siempre digo como que yo estoy perdida religiosamente, o sea, yo digo, yo estoy, o sea, yo entiendo que existe, no sé, alguien grande, superior, divino, pero estaba leyéndome un libro que hablaba sobre los mitos y leyendas de los países. Entonces hablaba de los mitos en África, ¿cierto? Y yo decía, ¿por qué hablamos de los orichas y hablamos de Yemayá, como si fueran mitos, si se supone que es una religión? Y yo decía acá, bueno, decía como que uno de los orichas iba en un cuervo y viajó por toda la ciudad, perdón, por el país, y y estaba hablando con una persona y me dice, sí, pero es que es un mito porque ¿quién se va a montar en un cuervo? Y yo le decía, pero quién va a revivir 3 días? O sea, vos te morís, ¿cierto? ¿Quién va? Entonces yo decía, pero entonces todo puede ser mitos, todo tiene que ser un mito porque es que usted me está diciendo que quién se puede montar en un cuervo, yo te digo, quién puede revivir después de 3 días? ¿O quién puede quedar embarazado sin todo lo que conlleva la, la situación? Sí, sí, Entonces, como sin que la eso, o sea, tecnología real, sí. entonces estoy como muy confundida vengo confundida desde que No, ingresé a la universidad. O sea, a está mí la muy bien. universidad me volvió aquí, o sea, en la casa yo me convertí una mamerta. O sea, yo apenas entré a la universidad, Pero no es ya culpa aquí la mía, gente no. porque yo soy anarquista, yo no soy mamerto, bueno, también, pero el asunto, Ah, bueno, el as- hablaba desde el pregrado, o sea, me bueno, qué volví bien. una tal, y yo como que, Dios mío, o sea, aquí en la casa no me soportan, porque como que todo lo cuestiono, y entonces, claro, mi papá y mi mamá son personas, pues que obviamente crecieron en una
en una sociedad muy diferente, demasiado diferente, que hablan súper despectivo de las personas que, pues, los maricas, que no sé qué, pero yo le decía, pero ¿y si yo salgo así, usted qué va a hacer? O sea, si yo digo hoy, no, sí, yo puedo tener tantos años teniendo relaciones sentimentales con hombres, pues si a mí me da la gana de decir, no, no, ¿cierto? Entonces estoy como con un conflicto ahí pesadito, pesadito, Claro. pesadito. Y lo que usted decía era como que, o sea, yo soy católica, pero también entiendo que existen nuestras religiones, o sea, existe la religión yoruba, y que son aspectos que también me identifico mucho y como que, es como una, no sé, eso es identidad también. Claro. Lacey, Pero claro que es identidad, la religión es identidad, pensando en los cristianos, en lo que nosotros llamamos cristianos o evangelios aquí en el Pacífico, pues ahí para ellos incluso esa dimensión de su vida es muy importante. O sea, y es central, es central. Incluso en sus prácticas, en cómo se ven, en cómo se relacionan con el mundo. Entonces la religión también tiene, no somos un sujeto de lo religioso, estamos anclados a ciertas religiones. Otros no, yo soy ateo, pero bueno, pero mucha gente está anclada a la religión como parte de su experiencia vivida y de su identidad. no, y yo entiendo que hay que aferrarse a la fe para creer en algo y como que, por lo menos, Buenaventura está inmersa en una violencia, o estaba, obviamente aumentan, en las noticias aumentan. Uno acá dice como que se están matando entre ellos porque de los 10.000 casos de homicidio que hay, siempre son personas de sus organizaciones. O sea, que caiga una persona inocente, eso es falso, RCN es mentiroso. Pero decía yo, era como que, bueno, la gente se aferra aquí mucho a la fe. Y es como que, Dios, mete tu mano. Uno ve siempre en las redes como que meta su mano, que sangre, y la gente como que la religión la une, las personas se unen con la religión para soportar, Claro. ¿sí? El estrés de escuchar a cada rato ráfagas de disparo, Claro. de escuchar, ¿sí? O sea, como que Claro. eso ayuda, o sea, la gente se va a la iglesia y es un espacio Claro. pero yo digo, una religión que hizo tanta cosa que hizo con la gente negra, pues como que cómo le vamos a... Pero como le digo, estoy como que, o sea, la Me encanta, iglesia, la me iglesia, la encanta que iglesia, estés la iglesia, pensando esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Son cosas que y, Dale. y no, y entonces la pelea con mi abuela, o sea, siempre. Yo creo que en el ensayo, en un trabajo, yo hablé sobre eso, o sea, es como que la pelea con una señora de tantos años que es de Yurumangui, que del río, de la zona rural, como que todos sus nietos de ahorita somos gente que yo creo que ella está viva ahorita porque Dios o lo que sea es grande. O sea, el estrés que le provocamos en ese sentido es como que algo que a veces es chistoso porque pues uno siempre empieza como a molestar, ¿no? Como que en Semana Santa, como que, ¿quién le dijo a usted que ahí está el cuerpo de Cristo? O sea, comamos normal carne, que aquí estamos comiendo, ta, ta, ta. Pero entonces es como que sí, es un proceso muy, 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 muy complicado y me mantiene la cabeza. Claro. Lacey, mira qué interesante lo que estás planteando. Estás hablando de una experiencia de alguien que vive en Buenaventura, que tiene, digamos, una concepción y una inscripción con lo religioso que es distinto de su abuela. Eso es algo muy importante porque la cultura siempre, o lo que somos, siempre se ha ido cambiando y tu abuela, pues, es eso y además eso la define, su identidad y sus cosas, Sí, uno ¿cierto? no puede cambiarla. Claro, exacto. Ahora, eso hace parte como de las identidades, uno de los sujetos es el sujeto religioso. Y tú tienes toda la razón, o sea, yo cuando paso por aquí, por la catedral y veo a la gente con una devoción impresionante en la iglesia, yo lo que pienso es, ese fue el Dios con el que esclavizaron a sus ancestros y los mataron y los volvieron mierda. O sea, ese Dios que le da sentido a la gente hoy, a estas generaciones,
fue en nombre de ese Dios que se hizo lo que se hizo Todo lo con que los se- africanos, ¿cierto? Bueno, pero ese punto me parece muy interesante. Lo que quisiera decirte como antropólogo es que la diferencia entre lenguaje y dialecto o entre religión e idolatría es un asunto de relaciones de poder. O sea, por supuesto que en África existen múltiples religiones, en América existen múltiples religiones, pero quien está pensando que su religión es la única y la verdadera, entonces todo lo otro son idolatrías o son mitos o Ajá, son cosas que no tienen sentido. Entonces también sí. hay que ver cómo hay relaciones de poder detrás de los relatos Ujú, y el cristianismo en general, o sea, no estoy hablando sino del cristianismo en general, es un relato que se ha parado desde el lugar de la verdad para clausurar otro tipo de creencias, de expresiones y de cosas. Y para también manejar el y... islamismo, o sea, el islam, Ajá, eso lo hemos visto así. Un asunto que quisiera plantear con lo que estabas diciendo es, eh, a mí me parece muy relevante estas transformaciones generacionales. Yo creo que pone en evidencia cómo el mundo está cambiando de una forma impresionante en muchos sentidos. Y eso es lo que tenemos que entender desde la interculturalidad. Yo creo que la cultura de tu abuela y la cultura tuya tienen muchas comunalidades, pero también tienen diferencias. Entonces, casi que en tu familia podríamos hablar de interculturalidad, o sea, no simplemente, no no, y habría es que, una... Sí, y demasiado. claro, Y claro. cuando hablaba la compañera Dayana sobre forma, creo que es un acto político todo lo que uno hace con su identidad, ¿cierto? El dejarme el cabello sin alisarme, ¿cierto? No porque yo me crea, qué negro, que no, no, simplemente porque me dio la gana de no alisarme más y porque entendí que mi cabello era bonito, así como era, ¿sí? Me acordé como que, mi cabello era así y dejé de alisarme y también por el estrés de la piquiña y la quemadura y no sé qué, pero también estoy muy de acuerdo con la gente que se alisa como acto oye, pues yo soy así, ¿sí? O sea, esta es mi identidad, yo me reconozco como tal, no sé qué. La gente, cuando yo empecé en el proceso de la transición, que yo tenía el cabello alisado y empecé a dejármelo natural, aquí cuando habla del cabello negro es como que el duro, como que cabello duro. Entonces siempre, te estás dejando endurecer el cabello, como que ¿por qué endurecer? O sea, simplemente estoy dejando de alisarme. Entonces siempre habla como que el problema de, pero es que así vas a aparecer, no sé qué, todavía está ahí dentro de nuestras familias todavía, pero no les es la culpa, ¿sí? Porque todo es o sea, crecieron así, les han dicho que el cabello es malo, no le van a dar trabajo por el cabello así. Yo cogí, imprimí mi foto creo que fue por necesidad de aposta, imprimí mi foto, o sea, me fui a tomar la foto así con el cabello, todavía lo tenía cortico, y me tomé la foto y la puse en la hoja de vida, y la grande. Pero luego dije como que, en el momento la foto no me gustó, pero lo hice más como o sea, estaba como estresada, Claro, estaba enojada con algunas claro. cosas que habían pasado, y yo decía, pero es que mi cabello me lo estoy dejando crecer, estoy dejando que vuelva, pero es porque yo siento que, bueno, soy yo, pero no es porque el cabello, o sea, el cabello no es malo, no es feo, no es, y siempre como que en el colegio donde yo estoy, las niñas solamente podían irse con el cabello suelto, afro, los días Claro. del 21 de mayo, ¿sí? Y yo le decía, ¿por qué las mandan a peinar? Déjenlas que vengan con su cabello así todo el año. Claro, claro, ¿Y claro. por qué dejan que venga solo así con el turbante el día? No, que porque no es representante de la institución. No, entonces no. Qué Lacey, locura. Déjenla perdón, una pregunta para así. Lacey. Perdona la curiosidad Dale. y si mi pregunta es impertinente, pero ¿cómo así cuando se dejan el cabello natural? Dijiste, creen o es que vas a aparecer qué cosa no terminaste y me da curiosidad Ok. qué Es dijiste. mal presentada, está mal Sí, ajá, presentada. exacto. Que consideran pues de que es mal. Y eso pasa en todos lados. O En sea, si Cartagena ven hablan del pelo maluco. pelo malo, ajá. Sí, sí, sí. En República Dominicana también, También, como sí. que el pelo malo. Acá es el pelo duro. Claro, claro, claro. Entonces es como que son gente que de pronto hemos crecido así y hemos escuchado, hemos visto o veíamos solamente en la televisión. Por eso es lo importante de las representaciones. Yo siempre he dicho, la representación importa.
Sí, claro, no es por cansar, no es por claro, molestar, claro, claro, y siempre importa para claro, uno identificarse y decir, oye, pero yo también puedo estar ahí, oye, pero claro, tal. A mí me claro, claro. encantó muchísimo, yo no soy tan política, o sea, yo como que la política en Colombia, o sea, no estoy como muy enterada, pero a mí, yo opté por Francia fue por eso, Claro, claro que sí. ¿sí? Fue por la representación. Ah, yo dije, después del proceso, yo ahí miro qué hace Ahí, ella, si ahí, ahí, hace ahí bien o lo viene. hace mal, pero vámonos allá, Va, ¿sí? perfecto. Entonces, como que, Dale, eh, tenemos que no, no, cerrar. no, Dale, dale, sí, dale. Mira, yo quiero preguntarles esto. No, me encantó que hablaras. Ojalá hubieras hablado más en las otras sesiones estaba de Lacey, enferma, porque yo, estaba enferma con un pie por ay, allá. ay, ay, bueno, listo, bueno. Bueno, Eh, una cosa que quiero antes de que cerremos, esta es nuestra última sesión, ya está lo del trabajo final y toda esta cosa. Yo les quisiera pedir sugerencias, comentarios, críticas, cosas que yo debería tener en cuenta para otros seminarios, para que los otros estudiantes no tengan tantos problemas y tantas torturas y tantas situaciones difíciles como ustedes. O sea, ¿qué valdría la pena en términos de lecturas? Las lecturas que vimos son acertadas en términos de los tiempos, de los trabajos, de la metodología, cosas que faltaron y que no metimos, no sé. A ustedes, me gustaría una ronda, ya que estamos cerrando una ronda de comentarios, críticas, frescas, me pueden decir lo que sea, que yo no les voy a poner cero porque me dicen, profe, usted mejor dicho, esto está un desastre, usted, no, tranquilos, pueden hacer. Eh, Eliana, estoy afónica, no puedo hablar. Vale, listo. Eliana, te estamos viendo ahí por el chat. Bueno, ¿qué comentarios, críticas? Hágale, don Nicolás. Ah, bueno. Bueno, no, a mí me parece muy apropiado los contenidos en términos de lecturas. Me parece que ya con relación a las entregas, pues unas lecturas que no eran tan extensas como las, digamos, las dos primeras, o sea, eso fue gradual. Me pareció que estuvo muy bien, las películas, la fotonarrativa, eso me gustó mucho, todo ese tipo de entregas. Yo le había sugerido incluso a Liz, o había hecho como esa pregunta, si el curso, o más bien el programa y este curso, también se puede pensar lo que es la diversidad funcional, las discapacidades, Sí, en términos también de interculturalidad. Claro, como una persona sorda, como una persona se desarrolla socialmente también, todo ese tipo de, como de accesibilidades y de comunicaciones, eso también me parece qué como algo bien, que de qué pronto la bien. interculturalidad podría pensar. Entonces yo empezaría como si se podría hacer una sugerencia desde mi parte, Sí, y no de sí, señor. pronto intencionar un poquito más. Se logró la discusión entre nosotros, ¿cierto? Como entre compañeros, pero de pronto ciertas estrategias donde, no sé, casi que estemos, no forzados, pero sí como que nos llevemos a tener que hablar en momento. Bueno, reúnanse ustedes tres en una sala 10 minutos y me cuentan. De Vale. pronto como ese tipo de cositas y ya. Y gracias a los demás por su participación. Bueno, gracias. No, dos comentarios muy buenos, dos sugerencias muy buenas. Más comentarios, sugerencias. Ya nos estamos yendo, ya. Lo que se diga ahora, dale, Mabel. Bueno, a mí me parece, pues he aprendido muchas cosas, como lo comentaba hace un momento, pues me ha confrontado incluso profesionalmente, incluso también desde mi pregrado yo soy historiadora y creo que este es un componente que hace muchísima falta estudiar desde la historia porque tiene que ver todo con la historicidad, ¿no? ¿Qué me parece malo? Pues que me parecen muy poquitas clases, muy corticas, porque bueno, yo sí soy de hablar y siento que a veces se queda uno como muy apretado, pero de resto, pues no, para mí las lecturas, Qué bien. el hecho de que nos pongas a escribir también, cuando yo vi el tema de las entregas, dije, chica,
bueno, y además que estoy contigo en el otro curso, entonces tengo las 2 entregas ahí, ya. Pero chévere el del ejercicio. ¿Y ves qué tan distintos los dos cursos? Permanentemente. Sí, ¿Ves qué tan distintos? Son muy son distintos. muy diferentes. Sí. Pero obviamente complementarios, ¿no? No, para mí muy Qué chévere. bueno, me alegra Gracias. mucho. Y además vieron lo malévolo que fui. Edwin Cruz primero y todo el mundo fue, ¡ay, qué Edwin Cruz! Ah", y ya después empezamos a complejizar sobre eso. Además, ponerlos a escribir, ese primer ensayo me parece maravilloso porque muchos, adoro a Edwin Cruz, y tiene cosas muy valiosas. Podemos enriquecer mucho más, no es descartable. Dale Alejandro y dale Dayan. Primero Alejandro, después Dayan. Vale, buenos días otra vez para todos, todas. Pues yo creo que concuerdo con lo que la mayoría propone, de pronto tener más espacios de encuentro, pues es un seminario que da para profundizar en muchas cosas, ¿no? Claro. Aquí lo vemos siempre en los encuentros sincrónicos como desde ese lugar de la subjetividad, de las identidades, afloran cosas interesantes de reflexión. Yo soy profe y he estado en este seminario más como en la postura del estudiante que escucha activamente porque también hablo mucha mierda, mucha carreta. Entonces estuve como contenido también en función de poder como nutrirme de todas esas experiencias. Entonces creo que para mí fue muy enriquecedor poder escucharlas y participar en algunos momentos de las mismas, ¿no? Entonces concuerdo también con Nicolás que se pueda ampliar un poco más el rango de esa mirada de los estudios de caso que tenemos como reto, ¿no? Como reto dentro del escenario de la política pública, de la pedagogía. Claro. Creo que sí, es importante, pero pues digamos las sesiones no dan, el número de sesiones no da tanto para ir hasta allá, pero sí creo que se puede tramitar algo por ese estilo. Yo creo que las lecturas son muy pertinentes y arrancar con una línea, digamos, a deconstruir, creo que es también pedagógicamente muy nutritivo. Yo me choqué también con muchas cosas porque traía cosas ya sedimentadas, de seguro que uno va tramitando desde el ejercicio de enseñanza-aprendizaje y las lecturas desde los territorios y las ONG que también contaminan mucho esa lógica. Claro. Y que no nos permite la imaginería, ¿no? Que creo que esa es una de las lecturas que más me gustó, maestro, de podernos pensar esa capacidad de agenciamiento que surge a través también de los estudios interculturales, ¿no? Del pensar también el lugar de nuestra América, de seguir reflexionando desde el sur, si quisiéramos, ¿no? Que es como una línea desde la cual me he venido parando. Entonces, pues para mí ha sido muy enriquecedor. No le cambiaría para nada. Yo creo que el ejercicio del diálogo de saberes quedó allí sesión a sesión. Entonces, voy muy contento por eso. Sí, creo que faltaría más tiempo para el tema y también pues he aprendido un montón escuchando desde las distintas regiones y lugares de identidad, cómo nos pensamos esto de la interculturalidad. Claro. Un agradecimiento infinito a todos y a todas. Gracias, Alejandro. Creo que en el orden había pedido la palabra Dayana, ¿ya la bajaste? Y después sería Alejandra y Daisy, sí. Y tengo aquí también a Fernando. No, espera. Bueno, profe, muchas gracias por todo. La verdad, para mí este curso fue como un antes y un después. Yo me consideraba que tenía como una percepción así súper reconocedora de la heterogeneidad y no sé qué más, y creo que el orden en el que nos fue llevando fue muy apropiado. Por ejemplo, el tema de la ablación me impactó mucho por primero tener los videos de nuestra percepción tradicional y después esa lectura que nos obliga a cuestionarnos. Eso me pareció muy lindo, muy interesante. La película, bueno, los videos cortitos también me parecen muy interesantes para terminar de apropiar conocimiento. Y nada, darle las gracias por toda esa transmisión de conocimiento. Qué bueno, gracias a ti. Dale, Alejandra. Maestro, no, pues muchas gracias. A mí yo me sentí muy contenta de vivir este módulo. Tenía mucha expectativa de conocerlo y me voy muy contenta de haberlo conocido. Me hubiera encantado este módulo de una manera virtual, la verdad. Poderlo incluso abrazar y darle las gracias. Y no a tomar cerveza después, como es de bueno tomar cerveza, eso es más bueno. Sí, mucha admiración por mis compañeros. Yo quiero decirles que
yo soy de pocas palabras, pero yo me alegro siempre de escucharlos. A mí me gusta escuchar a Lacey, a Juan Efraín, que hoy no entró, a Mabel, a Nicolás, o sea, yo me siento pues como los viejitos, como dice el maestro, pues uno sorprenderse de toda esa cantidad de cosas, la producción de ideas, de todo de lo que están viviendo, de lo que están haciendo. Yo de verdad, para mí esta maestría ha partido la forma de ver mi día a día en todo, en mi trabajo, cuando camino, cuando me monto en el carro, cuando estoy en el semáforo. Y no, pues yo creo que la realidad superó la expectativa. Yo no tengo nada que decir de cómo hacer este módulo mejor, porque me pareció súper. Eduardo es muy abierto, habla como es, nos Dice permite groserías a ese nosotros profesor. hablar como es, nos permite también hablar como es. Yo me río, o sea, de verdad que me va a hacer mucha falta volver a arrancar, o sea, volver otra vez a encontrar y a volverse a montar. Es muy corto, es muy poquito, muy organizado, Eduardo. Me pareció muy organizado, las lecturas están, se pueden descargar, las notas siempre han estado a tiempo, aunque pues usted sabe que a mí no me interesa mucho, pero en este sentido que nos impone la norma, ha sido muy juicioso, o sea, no... muchas gracias no, al maestro y a todos. Alejandra, y yo te voy a agradecer que siempre tenías la cámara y te burlabas de mí. Y eso me encantaba. O sea, eso me encantaba, eso me encantaba. Siempre estaba muerta la risa. No te estoy cuestionando. No, estabas muerta la risa. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho verte sonriendo. Y eso, los que son profes o los que somos profes, es muy importante esa interacción con los estudiantes, o sea, como que esa conexión, tal vez eso es lo que yo he hecho de menos de la presencialidad, los cuerpos, de cómo están sentados, de cómo abren los ojos, así cuando uno dice alguna barbaridad, eso es una maravilla. Pero muchas gracias también por estar ahí siempre. Sí, me encanta como el desparpajo y me sentía muy identificada en muchas cosas y en otras muy sorprendida, pero sorprendida a lo bien, no a lo mal. No, yo sé. Bueno, muchas gracias. A ti, Lacey, ¿cómo estás? Dale tú. De manera cortica. Nada, muchas gracias. Yo también tenía muchas expectativas, obviamente asustada porque pues no estoy en la misma línea de gestores culturales, de sociólogos, de antropólogos, entonces era como que creo que molesté a varios compañeros para, me ayudaron a direccionar, porque pues obviamente uno, creo que eso es lo que hace falta, uno que las clases sean un poquito más largas para que la retroalimentación, ejemplo, haya sido bonito ver los videos que hicimos en la segunda entrega, sí. O sea, había sido bonito o sea, tuviéramos la oportunidad de sabes que sí, una vez lo hice y fue súper lindo, tienes razón, lo voy a volver a hacer, sí. Entonces era como que bonito, yo me imagino que eso también tiene que ver por el tiempo, pero había sido bonito ver cómo habíamos nosotros, bueno, cada uno había hecho ese trabajo, porque yo imagino que fue súper diverso, entonces... Y me entregaron unos trabajos geniales, muy buenos, en esa segunda entrega, uno en particular me encantó, entonces fue muy bueno, sí, tengo que hacer eso. Entonces eso, o sea, como que falta eso, porque pues a veces los profesores hablan en palabras muy complicadas y uno no les entiende. Entonces con los compañeros uno puede entender mucho mejor. Es como que eso, así. Vale. Y nada, también la expectativa con usted, pensé que iba a ser un tipo profesor, yo solo tengo la razón, y no. Dejó espacio para que uno hablara, cuestionara, y no, chévere. Pensé me alegra que iba mucho. a ser así. Me alegra mucho. Gracias, como es todo famoso, todo, yo pensé que iba a ser todo picado. Todo picado, mejor de corbata, iba a llegar de corbata y peinado, iba a llegar bien peinado. Qué bueno, gracias, Lacey. Fernando. Bueno, compañeros, profe, muchísimas gracias a todos y a todas. De verdad fue una experiencia maravillosa, enriquecedora. Como lo han dicho muchos, salimos todos cuestionados en muchos aspectos y hasta como que nos construimos muchos pensamientos que en algún momento llegamos a tener y así como Alejandra, pues digamos, yo soy mucho de escuchar. Y pues digamos, todo lo linkeaba con ejemplos internos, pero entonces, la verdad sí me parece como una experiencia increíble todo este ejercicio que logramos compartir.
también como de conectarnos y conocernos entre todos, así que así sea que estemos en diferentes partes del país. Entonces también ver cómo, pues digamos, se dan las experiencias de cada uno de nosotros es súper enriquecedor y muy chévere. Y nada, y pues un montón de metodologías, yo siento que fue increíble para hacer, digamos, una maestría. Uno cree que uno siempre llega así como asustado porque sabe que va a encontrarse con temas ladrilludos grandes y más en estudios culturales que uno, mejor dicho, cuando le comentaba a mis amigos, todos eran como que marica, ¿usted en qué se metió? ¿Usted sabe eso qué es? Pero definitivamente sí es una Qué delicia y bien, sí la mejor opción que he podido tomar. Entonces, qué gracias bueno. a todos y a todas y espero que nos encontremos por ahí en otros Qué bueno. Me, espacios. me alegra, Fernando, que tengas esa experiencia. Bueno, para mí fue divertidísimo. Yo me la pasé, yo me divertí, gocé y fue muy productivo este espacio. Eh, Algún día debería hacer este curso presencial. Creo que sí, la presencialidad demanda otro tipo de cosas. Y pues yo solo decirles que se porten mal para que pasen bueno. Y bueno, estamos, cualquier cosa, creo que el WhatsApp lo podemos dejar por ahí un tiempo para circular materiales, cosas relevantes ahí y lo que necesiten. Cualquier cosa, bibliografía, en 2 meses, en 6 meses, en 2 años, cuenten conmigo que con todo gusto, si los puedo apoyar, las puedo apoyar con todo gusto, lo haré. Eso te iba a pedir, maestro, si nos pudieras sugerir una bibliografía complementaria que de pronto no lo vimos por Listo, ahí en la listo, plataforma, listo. estaría muy bien para poder Ar- profundizar. Armo un listado sobre eso, me parece una buena idea, voy a anotar aquí para que no se me olvide. Mil Listo, gracias. lo hacemos y pues cualquier cosa, ahí estoy. Bueno, entonces hasta luego, que estén muy bien y Feliz tarde. nos vemos por ahí en algún lado. Hasta luego. Bueno, que estén